Gracias, Grace. Buenas tardes a todos. Un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes para esta charla, para este webinar. Antes de iniciar y presentarme formalmente, por ahí estaba viendo en el chat que no se escuchaba muy bien el audio. No sé si nos puedan comentar si ahorita se está escuchando bien, si no, para hacer alguna corrección. Pero bueno, espero sus comentarios. Eh, bueno, antes que nada, les digo mucho gusto por estar aquí con todos ustedes. Esta plática está enfocada en un tema muy especializado que son los sistemas eléctricos aislados y las áreas críticas hospitalarias. En específico, la electricidad en las áreas críticas hospitalarias. Estamos hablando de un área en la cual es muy importante cuidar la seguridad eléctrica y que tengamos una correcta continuidad eléctrica. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello. Nos da para mucho el tema, pero vamos a hablar un poco de los temas importantes. Y pues bueno, como bien lo comentó Grace, nosotros estamos en Grupo ORS, somos especialistas en instalaciones eléctricas hospitalarias, en específico en el área de atención crítica. Somos distribuidor de una marca muy importante en el mundo en cuestión de seguridad eléctrica, que es Bender. Y pues bueno, ya tenemos 23 años en lo que es instalaciones eléctricas hospitalarias, lo cual nos permite pues tener ya una amplia experiencia en este tipo de instalaciones, en el cual pues hemos recorrido pues la mayoría de hospitales en el país, tanto públicos como privados, y también en algunos países en Centroamérica. Por aquí veo que también estaba alguien de Nicaragua, entonces pues son temas muy semejantes en las cuestiones que compartimos con otros países. Entonces, pues un gusto. Vamos a iniciar esta plática con esta frase que me agrada mucho, que es proteger la vida de un paciente no es solamente trabajo de los médicos. Comúnmente ya cuando vemos un área crítica, un hospital, creemos que el cirujano o las personas médicas son las que ponen que el paciente esté salvaguardado de un peligro, pero hay muchas figuras que no están en ese momento o que se implicaron en algún momento en el área crítica para que el paciente sea seguro, como un ingeniero, como un electricista, como un anestesiólogo, como un encargado de las comunicaciones del área. Entonces, habemos muchas figuras que estamos implícitos de alguna manera en un área crítica y que nuestra correcta labor en este tipo de áreas hace que el área sea completamente segura. Entonces, siempre recordar que estamos hablando de un área muy importante para que un paciente esté bien. Entonces, es importante recordar esto. Y pues bueno, un poco de antecedentes de historia del por qué este tipo de áreas son importantes. Bueno, recordemos que la electricidad se viene utilizando desde hace muchos años en las áreas críticas. Estamos hablando que desde los años ya 20, 30, 40 se empezó a utilizar la energía eléctrica en las áreas de cirugía y terapias intensivas, pero también esto conllevó un gran peligro. ¿Cuál peligro que se conllevó? Pues el número de incendios y explosiones creció a niveles alarmantes en este tipo de áreas. ¿Por qué se daba? Pues bueno, tenemos en estas décadas gases anestésicos altamente inflamables y junto con la electricidad convencional que se utilizaban ya en los equipos, pero sobre todo la electricidad estática que se genera con una simple diferencia de potencial de un objeto respecto a otro, generaba ese chispa para iniciar el fuego, la explosión. Entonces, estamos hablando que esto creció a niveles alarmantes en las áreas donde se utilizaban gases anestésicos de estas décadas. ¿Qué pasó con el paso de los años? Sobre todo viéndolo acá en Norteamérica y en la parte acá de Centroamérica, pues sobre todo nuestro país vecino en Estados Unidos empieza a crear estándares de seguridad eléctrica en las salas de operaciones, empieza a crear estándares para cuidar que se evitaran este tipo de problemáticas, ¿no? En los incendios y explosiones. Entonces empieza a crear estándares de seguridad y todo esto se daba por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego en Estados Unidos, la NFPA. Entonces, a partir de los años 50 empieza a crear estos estándares de seguridad. Ya en los años 60, la NFPA tiene un código eléctrico nacional, que es el NEC, la NFPA 70, y establece como uso obligatorio los sistemas eléctricos aislados. Entonces, vamos a ver más adelante qué son este tipo de sistemas, pero a partir de esos años se empiezan a utilizar como obligatorios este tipo de equipos. Tarde o temprano llega a México, llega a otros países que utilizan la NEC como norma eléctrica, como referencia de norma eléctrica. Entonces, tarde o temprano llega a otros países, pero a partir de los años se empieza a implementar. Entonces, es algo que ya se viene implementando desde hace muchos años
Y pues bueno, ya en los años 70, 80 se demostró más que había que cuidar mucho estas áreas porque pequeñas descargas eléctricas, estamos hablando de miliamperes, de incluso de microamperes, pueden llegar a ocasionar lamentablemente hasta la muerte a una persona, a un paciente en este tipo de áreas. Entonces, esto reforzó más los cuidados y los usos que se tenían de la electricidad en las áreas críticas. Y pues bueno, ya en la actualidad se encuentra ese tipo de tecnologías eléctricas o más bien este tipo de instalaciones eléctricas ante un cambio de paradigma de que solamente es el suministro eléctrico, sino también tenemos que cuidar los datos, la información, tener la información en tiempo real para saber cómo actuar, tener historiales, bitácoras. Entonces, en ese cambio se encuentra ese tipo de instalaciones eléctricas ante la integración ya de tecnologías de monitoreo, de obtención de datos, para, bueno, les digo, para poder tener algún revisión previa y tener ese historial de la instalación eléctrica. Entonces, en ese cambio nos encontramos de hace 5 o 6 años para la actualidad, integrando estas nuevas tecnologías en los tableros de aislamiento y en la instalación eléctrica de un área crítica. Y pues bueno, les decía que cuando vimos hace un momento los antecedentes de que los sistemas eléctricos aislados se empezaron a utilizar por parte del NEC a partir de los años 60, en nuestro país, específicamente en México, nosotros tenemos una NOM de instalaciones eléctricas, que es la NOM 001CD. En específico nos sigue rigiendo la 2012. Como sabemos, nuestra NOM pues es muy semejante al NEC. Es una traducción, es una punto de referencia el NEC con la NOM. Entonces, muchas cuestiones que encontramos en el NEC les vamos a encontrar en nuestra norma oficial mexicana. Y una de ellas son los sistemas eléctricos aislados. Entonces, cuando queremos saber cuestiones hospitalarias, debemos referenciarnos al artículo 517 de esta NOM. Tanto el de la NOM como del NEC vamos a encontrar para cuestiones hospitalarias que se encuentran en el artículo 517 de esta norma. Entonces, este artículo de la NOM 001C de 2012 establece las instalaciones eléctricas en establecimientos de salud, tanto las cuestiones como desde lo que es el alimentador de todo este tipo de instalaciones eléctricas hasta lo que son ya niveles de conectar carga. Entonces, aquí vamos a encontrar muchas cuestiones de consideración cuando hagamos un proyecto eléctrico en hospitales, tanto para cuestiones de diseño, hacer planeación, hasta el nivel de ejecución. Entonces, es muy importante considerar este artículo cuando estamos trabajando en instalaciones hospitalarias. Y bueno, antes de meternos ya a cuestiones ya de técnicas de qué se utiliza en ese tipo de áreas, tenemos que entender los riesgos que nos enfrentamos en una instalación hospitalaria. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de riesgo. Cuando nosotros entramos a un quirófano, a una terapia intensiva, pues parecen áreas muy sencillas. Por ejemplo, un quirófano, pues parece un cuarto en blanco con 4 paredes y algunos equipos ahí en una pared, la lámpara y listo. Pero hay muchos riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos fuentes de riesgo químico, fuentes de riesgo térmico, cuestiones de radiación por los equipos que llegamos a manejar, riesgos biológicos, manejamos algún cuestión que puede manejar un riesgo biológico. La falla humana, lamentablemente aquí no es en la pérdida de un equipo o una infraestructura, sino es la pérdida humana. Y lo que nos compete, los riesgos debidos a la corriente eléctrica. Y cuando hablamos de la corriente eléctrica, pues el cuerpo humano pues está muy expenso a este riesgo. Primera, pues nuestro cuerpo es un conductor de la corriente eléctrica. Sí tenemos una resistencia a ese paso de corriente, pero es una resistencia muy baja. Entonces, nuestro cuerpo pues está expenso ante una descarga eléctrica. Ya vimos, ¿no? Que, en los antecedentes de por qué se empezó a establecer cuestiones de seguridad en las áreas críticas, en las áreas hospitalarias, por los incendios y gases, por gases anestésicos. Ya en la actualidad, este tipo de problemáticas se ha ido suprimiendo, bajando. ¿Por qué? Porque la mezcla de gases anestésicos cambió mucho ya de las décadas de los 70s, 80s, 90s para acá. Entonces, sí, existe un pequeño riesgo, pero es muy bajo ya la cuestión de incendios y explosiones. Pero también tenemos el problema de la interrupción de la energía eléctrica. ¿Por qué? En ese tipo de instalaciones manejamos equipo de soporte de vida, equipo que si llega a tener una desconexión eléctrica por alguna cuestión,
ponemos en peligro la vida de una persona. Imaginémonos, utilizamos en este tipo de áreas equipos de respiración artificial, equipos de anestesia, equipos que están haciendo un monitoreo, una cuestión de sensado en el cuerpo humano o una función motriz del cuerpo. Entonces, si hay una interrupción del suministro de energía eléctrica en estos equipos biomédicos, pues ponen en peligro la vida de una persona. Entonces, la interrupción del suministro de energía eléctrica en ese tipo de áreas es muy peligrosa. Y lamentablemente, pues una instalación en mal estado en este tipo de áreas, pues les digo, no repercute solamente en la pérdida de un equipo o una infraestructura en la instalación, sino lamentablemente es en pérdidas humanas. Entonces, a este tipo de riesgo nos enfrentamos cuando está una persona en este tipo de áreas. Y hablando particularmente, les decía del cuerpo humano, nosotros les decía que somos un conductor de la corriente eléctrica. Sí, tenemos una resistencia, pero esa resistencia tiene muchas variables. Depende de la parte del cuerpo humano, de la ruta de la descarga, de las condiciones de salud de la persona, la altura, el peso, la humedad del cuerpo. Entonces depende de muchas variables. Por lo tanto, ese valor de resistencia es muy variable. Depende de muchos factores. Pero podríamos sacar un estimado para hacer algunos cálculos. Entonces, el cuerpo humano, aquí muestro esta imagen, les digo un estimado de resistencia en el cuerpo humano dependiendo de la parte del cuerpo. Imaginémonos que una descarga eléctrica pasa por tocamos un equipo aterrizado, lo tocamos con el brazo y hacemos aterrizamiento con la pierna. Seguiría una trayectoria, ¿no? Entonces, les digo, esta imagen, estas resistencias, pues es un estimado, es una interpretación para saber qué pasa con el cuerpo. Si nosotros sumamos esa trayectoria de resistencias que está en esta imagen, un ejemplo, entra por el brazo, sale por la pierna, entonces sumaríamos esas resistencias 460, 125, 800 ohms. Estaríamos alrededor entre 1000 a 1500 ohms. Entonces, ¿para qué me serviría saber ese valor de resistencia del cuerpo humano? Pues simplemente para hacer una ley de Ohm. Si nosotros sabemos que la mayoría de equipos, lo que es México, manejan 120, 127 volts de utilización. Es un sistema monofásico, entonces si tenemos ese valor de voltaje que va a estar circulando en esa trayectoria y el valor de resistencia que tiene nuestro cuerpo al paso de esa corriente, pues sabemos que van a circular en esa trayectoria 0.12 amperes. Entonces, esos 0.2 amperes los podemos trasladar a miliamperes, 120 miliamperes. Entonces, esa es la corriente que circularía en una trayectoria de un brazo a una pierna en una condición normal. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro hogar, en nuestra zona de trabajo, en nuestra oficina, si un equipo está sólidamente aterrizado y nosotros lo tocamos con nuestro cuerpo y hacemos tierra, van a circular en promedio 120 miliamperes. Ahora, esos 120 miliamperes es poco o mucho para el cuerpo humano. Pues bueno, para esto ya hay diferentes también estudios que nos dicen qué pasa con los diferentes umbrales de corriente en el cuerpo humano. Y esos umbrales de corriente en el cuerpo humano también depende del tiempo que estemos expuestos. No es lo mismo que estemos expuestos milésimas de segundos ante una descarga eléctrica a que estemos ya cuestiones de segundos en la descarga eléctrica. Obviamente, por dónde pasa la corriente eléctrica no es lo mismo que nos pasa a lo mejor de un brazo y salga por una pierna, a que se quede o entre por el músculo cardíaco o por una cuestión más sensible del cuerpo. Entonces, depende de esto y obviamente el valor de corriente que va enfocada pues con la cuestión de resistencia del cuerpo. Pero los umbrales de corriente nos dicen, en el cuerpo humano nos dictan lo siguiente. El cuerpo humano empieza a percibir la corriente entre 1 y 10 miliamperes. Es ese pequeño cosquilleo hormigueo en el cuerpo humano. No sé si alguna vez lo han sentido en algún equipo eléctrico, electrónico, en alguna carcasa o en alguna cuestión eléctrica. Sienten ese pequeño cosquilleo, ese pequeño hormigueo. Ese es el umbral de percepción de la corriente eléctrica. Es un umbral muy pequeño, pero aún ya así ya se percibe en el cuerpo humano. Si seguimos subiendo el valor de la corriente en el cuerpo humano entre 10 y 15 miliamperes, entramos a un umbral llamado corriente de retiro, let go. ¿Qué quiere decir esto? Que si entramos a esa ventana de corriente en el cuerpo humano de 10 a 15 miliamperes, nuestro cuerpo ya no va a permitir soltar el origen de la descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque nuestros músculos están teniendo una contracción. Entonces, un ejemplo aquí en la imagen, en el GIF que está aquí en la presentación es una puerta de un transformador. Ese transformador tiene una falla de aislamiento.
y esa falla de aislamiento está superior o en el umbral de 10 a 15 miliamperes, la mano no va a poder soltar el origen de la descarga eléctrica. Entonces ya es un valor peligroso porque ya no se inhibe de la acción de soltarnos. Entonces, esto ya se empieza a volver peligroso para el cuerpo humano. Si seguimos subiendo el valor de corriente eléctrica en el cuerpo humano entre 18 y 22 miliamperes, como todo nuestro cuerpo está con músculos, empezamos a tener una contracción en el cuerpo. Entonces empezamos a tener todos esos músculos, pues empiezan a apretar, empiezan a tener esa contracción y no permiten la correcta oxigenación en el cuerpo. Entonces empezamos a tener ese apriete en los pulmones y empezamos a tener una dolor y una fatiga muy fuerte. Entonces ya muy peligroso también para el cuerpo humano. Ya arriba de 75 a 400 miliamperes en esa ventana de corriente, nosotros podríamos entrar a lo que es una fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro músculo cardíaco está latiendo mediante pequeños pulsos eléctricos, ese bombeo, ese correcto oxigenación, bombeo de sangre de oxígeno por nuestro cuerpo de manera correcta. Pero si nosotros entramos con una corriente directa al músculo cardíaco entre 75 y 400 miliamperes, lo que va a suceder es que el músculo cardíaco va a empezar a latir de una forma no adecuada. Y esto se llama una fibrilación ventricular. Entonces, esto es muy peligroso porque ya empezamos a tener una deficiencia de oxígeno y empezamos a tener ya deficiencias en el cuerpo, ¿no? Entonces, lamentablemente una fibrilación ventricular es luego llamado hasta el ritmo de la muerte porque una cuestión muy ya fuerte para el cuerpo humano, una cuestión de peligro para el cuerpo humano. Ya arriba de cuestiones ya de amperes, ya no de miliamperes, entre 1 y 6 amperes, el cuerpo tiene una parálisis, perdón, una contracción sostenida del músculo cardíaco, que es ya un paro cardíaco inminente, entre 1 y 6 amperes, y esa corriente circula por el músculo cardíaco, lo que va a hacer es que el músculo cardíaco se va a detener completamente. Y ya arriba de 10 amperes empezamos a tener quemaduras del cuerpo, se empieza a quemar las células de todo el cuerpo humano. Entonces, si recuerdan, hace unas diapositivas hicimos un cálculo estimado y estábamos en 120 miliamperes en condiciones normales, pues quiere decir que en condiciones normales ya estamos expensos a una fibrilación ventricular. Esto, les digo, depende del tiempo que estemos expuestos, de la ruta de la descarga eléctrica, pero ya estamos expensos a una fibrilación ventricular. Imagínense si esto sucede pues, en condiciones normales, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra oficina. ¿Qué sucede con una persona que entra a una terapia intensiva, a una sala de cirugía? Pues ese valor de resistencia que ya vimos estimado decae muchísimo, muchísimo en cuestiones de 100, de 100 ohms, de menos de 100 ohms. Entonces, ese valor de resistencia decae muchísimo. Ahora, comúnmente, ¿qué tipo de equipos van a estar conectados en una sala de cirugía, en una terapia intensiva? Pues luego hay equipos invasivos, equipos que abren la piel y que ponen pues ese tipo de equipos de manera invasiva para hacer un monitoreo o alguna cuestión en el cuerpo. Entonces, si ese valor de resistencia estaba relativamente en 1000 ohms, pues les va a caer, les digo, en valores de 100 ohms, incluso muy más bajos. Entonces, a ese factor de riesgo se enfrentan los pacientes. Ahora, comúnmente, ¿cómo está un paciente en una cirugía? Pues está anestesiado, ¿no? Le van a practicar un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, pues la persona está inhibido de sus acciones. Si alguna vez estamos ante una descarga eléctrica y podemos hacer algo, pues lo principal es tratar de quitarnos, de gritar, de hacer algo. Una persona ante una descarga eléctrica en este tipo de áreas, pues está inhibido de sus acciones. Por lo tanto, no nos va a avisar, no nos va a decir, o no nos vamos a dar cuenta que está ante una descarga eléctrica. Entonces, ese es un factor de riesgo muy grande. Y en tercera, el tipo de equipos que tenemos en ese tipo de áreas son equipos de soporte de vida, una máquina de anestesia, una máquina de ventilación artificial, equipo que si les digo llega a tener una desconexión brusca de energía, pues es muy peligroso porque pueden poner en peligro la vida de una persona. Entonces, es por eso el tema del día de hoy y la importancia de lo que estábamos platicando, que es la continuidad y la eficiencia en ese tipo de áreas, la continuidad eléctrica en las áreas de tensión crítica. Y para esto se implementa un sistema eléctrico aislado. Es el que vamos a ver en esta gráfica. Si alguna vez han escuchado el sistema eléctrico aislado, el sistema eléctrico aislado es un tablero específico.
En la parte aquí superior vemos el sistema sólidamente aterrizado, que es el que tenemos en nuestro hogar y en todo el hospital, salvo en las áreas de atención crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos vamos al transformador principal, vamos a encontrar el punto de unión. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un punto referenciado a tierra del neutro. Entonces, esto lo vuelve un sistema sólidamente aterrizado. En este sistema ya vimos que si hay un aterrizamiento de una persona, de un equipo, de un chasis que está sólidamente aterrizado y hace tierra, puede llegar a circular una corriente por ese cuerpo. Ya lo vimos que es demasiado alta para el cuerpo, pero es demasiado baja para las cuestiones de los interruptores que tienen ese tipo de áreas. Estos tipos de interruptores, pues tienen, si es un tablero de alumbrado y control que ya va a alimentar ya las cargas finales, pues son interruptores de a lo mejor 20 amperes, 30 amperes, 50 amperes. Entonces, son cuestiones de amperes altas para ese valor de corriente de fuga que va a estar existiendo. Entonces, ese valor de corriente, como es bajo para el interruptor, pues no lo va a abrir. La única forma en que lo abriría ese interruptor sería una falla franca del conductor de puesta a tierra perdón, a una fase, a una línea activa. Entonces, en ese momento sí es una corriente altísima de falla y se activan las protecciones muy rápido. Pero recordemos que en una instalación de área crítica, si tenemos también una desconexión brusca de la cuestión de alimentación de los equipos, pues ponemos en peligro la vida de una persona porque son equipos de soporte de vida. Entonces, ese es el problema de utilizar un sistema sólidamente aterrizado en las áreas de tensión crítica. Es por eso que se implementa el sistema eléctrico aislado en las áreas de tensión crítica desde hace muchos años. Ya lo vimos que desde los años 60 fue obligatorio en el NEC, en México también llegó décadas más adelante y en muchos países, bueno, en la mayoría de países utilizan el sistema aislado, un sistema no sólidamente aterrizado. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia de un sistema sólidamente aterrizado a un sistema aislado? Nosotros tenemos un transformador de aislamiento. Un transformador, como cualquier transformador, nos está aislando físicamente el primario al secundario. Hacemos sí, paso de corriente de energía mediante inducción magnética. Pero en ese tipo de transformadores son con fabricaciones especiales, tienen una baja corriente de fuga. ¿Qué quiere decir esto? Que son corrientes de fuga muy, muy bajas, son aislamientos muy específicos, pero nosotros vamos a encontrar que el conductor de puesta a tierra en este transformador no está aterrizado en la parte secundaria del transformador. Está aterrizado, pero solamente en lo que es la pantalla electrostática, el chasis del transformador, pero no en el embobinado secundario. Por lo tanto, a partir del embobinado secundario tenemos dos líneas activas. La diferencia de potencial entre estas líneas activas son 120 volts, que es para que operen mis equipos biomédicos. Pero si yo mido un voltaje de una línea respecto a tierra, voy a obtener 60 volts, de la línea 2 respecto a tierra 60 volts, y es por eso que la diferencia de potencial entre la línea 1 y la línea 2 me da 120 volts para que operen mis equipos. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar este sistema? Es que tenemos una alta impedancia de retorno a la fuente. Recordemos que la corriente tiene que regresar a la fuente. Y si esa corriente que va a retornar lo hace mediante una fuga de corriente, una falla de aislamiento, pues esa fuga lo va a hacer mediante una impedancia alta, porque no hay una conexión física en este momento con el transformador. Entonces, como es una impedancia alta, las corrientes que van a circular son demasiado bajas, muy, muy bajas en cuestiones de microamperes. Entonces, al tener esa corriente bajita de fuga, pues podemos tener de manera segura la instalación o las cargas que vamos a tener en el secundario. Entonces, vamos a ver cómo opera este sistema en cuestiones de monitoreo. E incluso si una línea se me llega a ir a tierra, imaginemos que la línea naranja, la línea uno se me llega a ir al conductor de puesta a tierra, el sistema va a seguir operativo. ¿Por qué? Porque en ese momento se convirtió en un sistema sólidamente aterrizado, pero ya se me aterrizó la línea. Si aquí yo aterrizo una línea, por ejemplo, en esta parte secundaria, y ponemos aquí un cable directamente a tierra, se convierte en este sistema, pero el sistema va a seguir operativo. Entonces, permite aún así, bajo una primera condición de falla, que la energía sea continua, que tengamos todavía energía. Entonces, esas son las dos principales ventajas de un sistema eléctrico aislado, que tenemos bajas corrientes de fuga por la alta impedancia de retorno a la fuente y que incluso bajo una condición de falla, de primera falla, recordemos que solamente sería la primera falla, tenemos energía eléctrica en nuestras cargas.
Entonces, es por eso la continuidad eléctrica con un sistema eléctrico aislado. A eso es la principal ventaja de un sistema eléctrico aislado. Entonces, así es como funciona el sistema eléctrico aislado. Ahora, lo que tenemos que tener muy presente en este tipo de instalaciones es que tenemos que tener un monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque si una línea se me llega a ir al conductor de puesta a tierra, la única forma de saberlo, pues es teniendo un monitoreo constante que me diga, sabes que una línea ya se te fue a tierra, porque la energía va a seguir alimentando tus cargas. Entonces, si se fue una línea a tierra, pues los equipos van a seguir operando. La única forma de tener un correcto aviso de que una línea se me fue a tierra es con un monitor de aislamiento. Esto se le coloca a los tableros de aislamiento, esta electrónica, este cerebro. Este equipo está continuamente verificando las impedancias de cada una de estas líneas respecto al conductor de puesta a tierra y me lo muestra en su display, en su pantalla. Entonces, constantemente me está diciendo cuánto aislamiento tienen las líneas activas respecto al conductor de posatierra. Recordemos que es una alta impedancia. Esta impedancia está normada. Esta impedancia está normada que tengamos mínimo para la instalación una impedancia de 200,000 ohms. ¿Cómo se logra esa alta impedancia? Pues con una instalación especial. También utilizamos conductores con alto aislamiento en ese tipo de instalaciones. A partir del secundario del transformador tenemos un aislamiento especial, que es el cable XLPE para bajos voltajes, que comúnmente se conoce en el mercado como cable XHHW o cable RHW, el que se utiliza en este tipo de instalaciones. Entonces, como tenemos un aislamiento especial, logramos una alta impedancia de retorno a la fuente y también las distancias de cableado son muy cortas en este tipo de instalaciones. Entonces, con eso logramos una alta impedancia y constantemente lo está verificando el monitor de aislamiento de línea. Si se me llega a ir una línea a tierra, en ese momento lo va a detectar, lo va a avisar, va a mandar una alerta y va a poner una alarma sonora y visible de que se me fue una línea a tierra. También si empezamos a tener fugas, pérdidas de aislamiento, ¿qué quiere decir esto? Ya sea el cableado está teniendo fisuras, está perdiendo el aislamiento respecto al conductor de puesta a tierra, va a empezar a incrementar aquí la corriente. Por lo tanto, estamos teniendo pérdidas de aislamiento. O también si llegamos a conectar una carga que tiene una pérdida de aislamiento, en ese momento también va a empezar a incrementar la corriente en el monitor de aislamiento de línea y se nos va a alarmar en un cierto punto. Ese punto ahorita lo vamos a ver, en qué punto se alarma el monitor. Y bueno, adelantándome, son 5 miliamperes, en el cual cuando tiene una fuga de corriente de 5 miliamperes, en ese momento dispara alarmas. No desconecta, sí avisa de que tenemos una posible corriente de fuga ya sea en la instalación o en las cargas, para que tomemos acción y hagamos alguna revisión de la instalación eléctrica. Entonces, así es como funciona ese tipo de sistemas eléctricos. ¿Cuál es la principal ventaja? Les digo, al tener una no conexión física del conductor de puesta a tierra en el bobinado secundario, tenemos una alta impedancia de retorno a la fuente. Aquí lo vemos interpretado con estas capacitancias, ¿no? Tenemos estas capacitancias muy altas porque no hay una conexión tal cual, perdón, las capacitancias pequeñas porque no hay una conexión física en este punto. Y pues bueno, la resistencia también es demasiado alta en estos sistemas, en el cableado respecto a tierra, porque tenemos un aislante especial. Entonces, eso es lo importante de este tipo de sistemas. Y pues bueno, que toleramos la primera falla del sistema para que tengamos equipos de soporte de vida con una continuidad eléctrica. Por aquí nos pregunta, no, es Grace Barajas, me está comentando algunas cuestiones normativas, ahí las podemos checar también en el chat. Pues bueno, lo importante de este sistema, les digo, es que tengamos un monitoreo, porque si no tenemos un monitoreo, si en algún momento se me llega a ir una línea a tierra, en ese momento sí va a seguir operando las cargas, pero ya es muy peligroso porque una línea ya está sólidamente aterrizada. En ese momento tenemos que tomar acción. Entonces es por eso la importancia del monitor de aislamiento de línea. Estos monitores también están normados, tanto NEC como NFPA. Entonces, los monitores de aislamiento de línea tienen que alarmarse a los 5 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de toda mi corriente de fuga que tiene mi instalación, más todas las cargas que yo llegue a conectar al sistema eléctrico aislado, no deben de superar 5 miliamperes de fuga. ¿Por qué va sucediendo esa fuga? Pues recordemos que cada vez que conectemos un equipo, tiene electrónica, tiene placas, capacitores, entonces tiene una cierta fuga, el puro equipo por utilización. Obviamente, si no tiene un correcto mantenimiento,
tiene ya fugas de corriente más normales de lo que es el equipo de uso. El cordón y clavija ya tiene una fuga. Estas corrientes van a empezar a incrementar. Entonces, en algún dado caso que lleguemos y conectemos un equipo que tiene una fuga elevada, lo va a detectar el monitor y se va a alarmar. Entonces, esa es la importancia de este equipo, de esta electrónica. Aquí lo vemos en estado verde, safe y está todo tranquilo, ¿no? Cuando supera los 5 miliamperes de fuga, empieza una alarma audible y visible, empieza todo a parpadear rojo y a decirnos que estamos ante un peligro. Entonces, así es como funcionan los sistemas y esto es lo que nos permite una correcta continuidad del sistema eléctrico en las áreas críticas. Entonces, lo más importante es siempre tener el monitor porque es el que nos va a avisar si algo está mal en nuestra instalación eléctrica. Y pues bueno, estos tableros vimos que tienen un transformador y un monitor de aislamiento. Si nosotros abrimos físicamente un tablero de aislamiento, lo van a ver muy semejante a un tablero de alumbrado y control. Sí, de aquí distribuimos la energía eléctrica a mis tomacorrientes y a mi equipo fijo, pero internamente tienen el transformador de aislamiento, que es el que se encarga de hacer ese cambio de sistema eléctrico de sólidamente aterrizado a un sistema aislado. Y también tenemos el monitor de aislamiento en la parte frontal, en la placa frontal del tablero. Entonces, ese tipo de tableros de aislamiento van lo más cercano a las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos que cuidar las distancias de cableado y que sea visible la alarma, la sugerencia de hecho es que vaya casi en las paredes internas de las áreas críticas, ya sea del quirófano o ya sea de la terapia intensiva, que sea visible para el personal médico que hay un peligro en esa área en específico y las distancias de cableado sean muy cortas. Y así nos evitamos tener una fuga de corriente alta que pueda llegar a poner en alarma el monitor de aislamiento de línea. Nosotros de Vender manejamos diferentes tableros de aislamiento, diferentes capacidades. Van desde los 3 kVA hasta los 10 kVA. Normativamente en 120 volts son los equipos que podemos llegar a utilizar. Y hay algunas otras cargas como 15 y 25 kVA, pero son para cargas ya de 220 volts y para equipo de rayos X. Y bueno, hay diferentes configuraciones del tablero de aislamiento, diferentes también accesorios que se le pueden llegar a colocar a los tableros de aislamiento, como que ahí mismo tengamos tomacorrientes para conectar equipo, algunas cuestiones de si son sistemas dobles, las capacidades, también los tamaños. Entonces hay diferentes cuestiones de los tableros de aislamiento. Una de ellas les decía las capacidades. Es importante que cuidemos siempre la capacidad que vamos a utilizar de nuestro tablero de aislamiento. Comúnmente les digo, normativamente lo máximo que podemos tener en cargas de 120 volts son tableros de 10 kVA. Entonces tenemos que hacer un debido cálculo de cargas en nuestra área crítica, ya sea un quirófano, una terapia intensiva, para saber qué carga vamos a seleccionar para que no estemos o muy sobrados o con falta de kVA para alimentar mis cargas. Entonces, comúnmente ya nosotros por experiencia sabemos que, por ejemplo, para quirófanos de alta tecnología, que son quirófanos con mucha especialidad, que ya son ya para trasplantes o que tienen mucha infraestructura de equipos, ya como lo son ahora quirófanos como quirófanos híbridos o quirófanos inteligentes, llevan una cantidad de equipos mayor. Entonces, este tipo de quirófanos tienen tableros comúnmente de 7.5 a 10 kVA. Digo, no son tan comunes ya este tipo de quirófanos. Comúnmente los que se utilizan en los quirófanos son los tableros de 5 kVA, son los equipos convencionales. ¿Por qué? Porque son las cirugías comúnmente que tenemos en la mayoría de hospitales de este tipo de grado, de especialidad, no de trasplantes o una cuestión más avanzada. Entonces, comúnmente son estos los que se utilizan para topocirugías, cirugías mayor ambulatorias, intervenciones comunes. Entonces, estos son se pueden decir los tableros de batalla que más se utilizan en las áreas de cirugía. Y de ahí tenemos también tableros de 3 kVA que son más utilizados para cuestiones de terapias intensivas, en donde tenemos una cantidad de equipos menor, o ya sea una sala de choque, donde tenemos también una cantidad de equipo menor a una de cirugía. Entonces, comúnmente los tableros que van a encontrar en el mercado y que son más solicitados son los tableros de 3 y 5 kVA. Entonces, son comúnmente los tableros que van a encontrar también en los proyectos. Ahora,
Hay elementos muy importantes a considerar que nos llevaría mucho esta plática, pero bueno, siempre es ponerlo en contexto. El tablero de aislamiento no lo es todo. Recordemos que tenemos que cuidar que tengamos una alta impedancia de retorno a la fuente. Siempre ese es el punto de partida en este tipo de instalaciones. Por lo tanto, ya hace ratito les dije, tenemos que cuidar el tipo de cable que utilicemos en ese tipo de instalaciones. Es un cable especial, con aislamientos especiales, la cantidad de cable, obviamente también el tipo de tubería donde va a ir este cable, la cantidad de circuitos, qué tipo de equipos vamos a conectar al sistema eléctrico aislado, el tipo de piso que va a llevar estas áreas, el sistema equipotencial de tierras. O sea, es un tema muy, muy amplio. Ese tipo de instalaciones llevan muchas cuestiones normativas, pero también tenemos que cuidar algo muy importante, el alimentador del tablero de aislamiento. ¿Por qué el alimentador del tablero de aislamiento? Recordemos que es un área crítica en la cual tenemos equipo de soporte de vida. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese alimentador que tenga energía eléctrica todo el tiempo. Es por eso que ese tipo de sistemas o este tipo de áreas, pues deben de estar alimentados de un circuito derivado crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que va el sistema de respaldo de energía. Entonces, este tipo de alimentadores hacia los tableros de aislamiento deben de ir a ese sistema de respaldo de energía, que comúnmente son generadores. Entonces, en nuestro hospital, en nuestras áreas críticas hospitalarias, tenemos toda una sección en la cual tenemos respaldada por los generadores eléctricos. Entonces, ese tipo de generadores respaldan cierta carga, cierta área en un hospital que son los circuitos derivados críticos, que son todos estos tableros de aislamiento. Todos estos tableros de aislamiento van a ese sistema, al sistema derivado crítico. Y cada tablero de aislamiento debe de tener su alimentador individual. ¿Qué quiere decir esto? Que este tablero de aislamiento que imaginémonos alimenta el quirófano uno debe tener su propio alimentador hasta lo que es el tablero de distribución de emergencia. No podemos tener aquí este alimentador y de aquí irnos al tablero 2 y del tablero 2 salir al tablero 3 y así. Tiene que tener su circuito único y debe ir al sistema de emergencia. Y ese sistema de emergencia aquí lo vemos en esta imagen o en esta descripción de lo que es la NOM. Nos dice que el sistema de emergencia debe de estar limitado a circuitos esenciales para la seguridad de vida y para atención crítica de pacientes. Eh, Esto con el objeto de que sean las únicas cargas que deben estar conectadas continuamente cuando se va la energía de sistema normal, el sistema del suministrador de energía, y no debe alimentar ninguna otra carga. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fuente de energía alterna, mediante nuestra transferencia y nuestro tablero de emergencia, nuestro tablero de circuitos críticos, solamente debe de alimentar los circuitos derivados críticos y los circuitos de seguridad de vida. Entonces, este tipo de cargas son todas aquellas cuestiones como los sistemas de salidas de emergencia, elevadores, bombas contra incendios, todos estos equipos que son esenciales para que el hospital esté seguro ante un corte de energía eléctrica. Y una de ellas son los sistemas eléctricos aislados, las áreas críticas hospitalarias que van en esta ramificación de circuitos derivados críticos. Ahora, este es un sistema muy básico, pero son para cargas por debajo de 150 kilowatts. Para arriba de 150 kilowatts es otro tipo de distribución en esta ramificación. Si lo ven aquí, tenemos dos circuitos, los circuitos derivados de seguridad de vida y los circuitos derivados críticos. En los circuitos derivados críticos, seguridad de vida, perdón, van todas aquellas cuestiones como los elevadores, las bombas contra incendios, las cuestiones de iluminación de emergencia, y en los circuitos derivados críticos van solamente las áreas críticas, como los tableros de aislamiento. Entonces, cuando son cargas por debajo de 150 kilowatts, tenemos una sola transferencia, un solo desconectador que me alimenta ambas cargas. Pero cuando tenemos arriba de 150 kilowatts, tenemos desconectadores para cada carga, para cada circuito, perdón, para cada circuito, ya sea para los tableros de aislamiento, para los circuitos como elevadores, sistemas de bombas contra incendios y todo esto tienen su propia transferencia para que cada una pueda accionar a cierto tiempo de reacción. Entonces,
Eso es importante considerarlo porque en la mayoría ya de hospitales, ya de una cantidad de camas considerable, pues son arriba de 150 kilowatts la carga. Entonces, es importante considerarlo en nuestros proyectos. Ahora, este sistema de alimentación alterna también tiene que ser muy cuidada. ¿Por qué? Porque debe de ingresar lo más pronto posible. Este generador debe de ser específicamente para hospitales. Este generador también tiene su parte normativa, lo vemos aquí en la cuestión de lo que nos comenta la NOM y el NEC. Nos dice que esta conexión automática al circuito de derivado de seguridad para la vida debe de estar conectado a una fuente alterna, de manera que todas las funciones de los servicios especificados en esta sección se restablezcan automáticamente para una función en un lapso menor a 10 segundos. Entonces, es importante siempre que tengamos ese tiempo en mente, porque toda nuestra infraestructura de nuestro generador, tanto el control como la parte del generador, la parte de conversión eléctrica, de la parte mecánica a eléctrica, tiene que entrar y estar estable en menos de 10 segundos. Entonces, esto es importante porque recordemos que tenemos equipo de soporte de vida, equipo esencial que si tarda mucho tiempo en reingresar la energía eléctrica a los equipos, ponen o en peligro la vida de una persona o la propia sistemas pues para retiro de personal, para poder salir de manera adecuada, para las bombas contra incendio, los elevadores. Entonces es importante que ingrese en menos de 10 segundos esa energía eléctrica estable. Entonces es muy importante cuidar nuestros generadores en las partes hospitalarias, que cuando adquiramos un generador, cuidemos que cumpla con estos aspectos y que sea demasiado confiable para que no tengamos peligros más adelante. Entonces, es importante el generador. Ahora, el generador va a tardar unos segundos en ingresar. Recordemos que por normatividad debe de ingresar menos de 10 segundos, pero tampoco va a entrar de manera automática. Entonces, recordemos que en las áreas de atención crítica tenemos equipo de soporte de vida, que comúnmente los equipos de soporte de vida tienen sus baterías integradas, respaldos de energía, pero es importante cuidar que esas baterías estén bien y si no es así, tengamos un respaldo aún así de energía. Y estos son las UPS. Las UPS son los sistemas de energía ininterrumpible. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a entregar energía de manera instantánea por unos breves minutos. Entonces, la norma oficial mexicana y lo que es el NEC sí permiten el uso de UPS, pero tenemos que cuidar un punto muy importante. Las UPS deben de tener un bypass de paso. ¿Qué quiere decir esto? Que si la UPS por alguna razón tiene un fallo en su parte eléctrica, electrónica, en sus protecciones, no me interrumpa el paso de la energía eléctrica. Comúnmente cuando se va la energía eléctrica en un hospital, pues va a entrar acá, si se me fue la energía del suministrador de energía, va a entrar el generador y me va a entregar a mi carga de energía en un lapso menor a 10 segundos. Pero si tenemos una UPS, la UPS en automático lo va a entregar a la carga sin que tengamos algún bajón de energía, una muestra de que se fue la energía eléctrica. Pero si por alguna razón esta UPS llega a tener un problema eléctrico o electrónico en su circuitería interna, no tenemos que tener peligro de que si se abre esta UPS no me interrumpa la energía. Entonces, tenemos que tener ese switch, ese bypass de paso para que se pueda abrir la UPS, sacarla tal cual del sistema y que tengamos la conexión al sistema de emergencia. Entonces, es la única forma en la que la NOM y la NEC me permiten la utilización de UPS. Y sí es muy recomendable porque recordemos que tenemos equipo de soporte de vida. Entonces, para lograr la máxima confiabilidad en este tipo de áreas, pues el suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, o sea, lo que es los tableros de aislamiento, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos siempre y cuando cualquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en circuitos de distribución y operación no interrumpan la energía eléctrica. Entonces, es muy importante estos dos aspectos, el generador y la UPS, para que tengamos una amplia continuidad eléctrica en ese tipo de áreas. Entonces, ya vimos la cuestión del alimentador, ahora me quiero ir a lo que son ya ese tipo de instalaciones eléctricas, pues realmente ya no es solamente suministrar la energía eléctrica, sino tener monitoreado el sistema en tiempo real.
no solamente en el monitor de aislamiento, que les digo, este nos va a estar diciendo cómo se encuentra las fugas de corriente si se me fue una línea a tierra, sino que podamos enlazar toda esa información a lo que es ya una gateway de comunicaciones o al Internet. ¿Por qué? Porque actualmente ya todo lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en una central de datos. Entonces, toda esa información nosotros ya la podemos tener automatizada en una compuerta de comunicaciones. Entonces, para esto ya existen este tipo de tecnologías. Por eso nosotros estamos muy casados con la marca Vende, porque utiliza ese tipo de tecnologías para el monitoreo y la correcta visualización en tiempo real de este tipo de cuestiones. Para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, una gateway de comunicaciones, es una pantalla táctil que la ponemos comúnmente en la central de mantenimiento, de biomédica, de enfermeras, y todo lo que tienen mis tableros de aislamiento lo estamos monitoreando en tiempo real y estamos teniendo una acción antes de que suceda muchas veces. Entonces todo se sube a lo que es mi computadora central, a lo que es mi teléfono que me manda alertas y que me diga completamente si está sucediendo alguna cuestión en mis tableros de aislamiento. Recordemos que no tenemos en un hospital comúnmente un solo tablero, tenemos 5, 10, 20, 40 tableros de aislamiento, entonces para personal de mantenimiento o personal de biomédica es muy complejo estar monitoreando todos los tableros a la vez. Entonces, por eso que se utilizan este tipo de sistemas de comunicación. Ahora, también hay otro tipo de sistemas. Imaginémonos, me voy a ir aquí más adelante a esta imagen, que no solamente yo quiero saber por qué se alarmó mi monitor de aislamiento, que comúnmente les digo es porque bajó la impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una falla de aislamiento en mi instalación y en mis cargas. Imaginémonos que me pueda decir también un sistema, incluso en dónde está el fallo, que me diga, ¿sabes qué? Ocurrió el fallo en el tomacorriente uno, ocurrió el fallo en la máquina de anestesia. Entonces, esto ya me daría muchísima información antes de que suceda también, o que pueda yo ingresar al área de atención crítica. Entonces, esto me mueve un área completamente confiable y esto ya se puede utilizar con ese tipo de tecnologías 4.0. Entonces, ese tipo de tecnologías los encuentran disponibles en los tableros que manejamos de la marca Vender. Van a encontrar los sistemas de comunicación, que todos son todas estas gateways de comunicación, y sistemas para estar monitoreando puntualmente en qué circuito ocurre el fallo. Entonces, esto me amplía la continuidad de mi sistema eléctrico. No solamente es tener el monitor y que me avise, sino que me diga si está ocurriendo en qué circuito falla el fallo y yo puedo ir completamente a ese circuito en específico y solucionarlo. Entonces, ese tipo de tecnologías están disponibles en los tableros de aislamiento Vender. Entonces, de manera muy resumida, muy resumida, quería hablarles un poquito de todo esto y cómo logramos una correcta continuidad eléctrica en las áreas de tensión crítica. Entonces, recordemos, están pues siempre los tableros de aislamiento que son muy importantes en nuestro transformador de aislamiento que nos aísla al primario del secundario. En el secundario tenemos un sistema aislado. Tenemos el monitoreo con el monitor de aislamiento de línea y me dice si hay un fallo en mi instalación eléctrica, si hay una baja impedancia o si la instalación falló. Tenemos, bueno, aquí no se ve en la imagen, pero el alimentador va a un sistema de respaldo de energía mediante el generador y debe ser un generador específico para hospitales. La UPS que me da el respaldo de manera ininterrumpida. Y en la parte ya de cargas, en la parte ya que se va a ir hacia a las cargas en el secundario del tablero de aislamiento, tenemos un monitoreo de circuito de manera puntual. Entonces, tengo una infraestructura total que me está haciendo que en cualquier momento yo pueda detectar si algo va a suceder o si tenemos una posible falla en alguna carga y poder anticiparme y tener la continuidad eléctrica. Entonces, a esto se refiere todo este tipo de cuestiones de continuidad eléctrica. Entonces, bueno, les digo, es de manera muy resumida toda esta cuestión de continuidad eléctrica. Es un tema que da para mucho, pero quería hablar un poquito de todo y que tengamos siempre en mente y en nuestros proyectos, en nuestro diseño, en nuestro mantenimiento, este tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario por aquí, puede ser aquí en el chat o si gustan activar su micrófono, que con todo gusto estoy aquí para cualquier duda que tengan en ese tipo de instalaciones.
No sé si entonces no tengan alguna duda, pregunta, comentario, se encuentren aquí el chat, no sé si quedó todo claro. Les digo, da el tema para mucho, pero bueno, tratamos de abarcar un poquito de todo para que entendiéramos la importancia de la continuidad eléctrica en ese tipo de áreas. Aquí me están agradeciendo por el chat. Por aquí nos comenta Gustavo, cuáles son las recomendaciones en el proceso constructivo. Eh, Tal cual, bueno, como lo bien lo vimos aquí en la presentación, tenemos normatividades que hay que cuidar. En específico, bueno, acá nosotros en México cuidamos mucho lo que es que cumplamos la NOM 001 C 2012, que es una referencia del NEC. Nicaragua, no estoy seguro, pero creo que sí, se referencian también mucho a lo que es el NEC, su normatividad. Entonces, NFPA 99, que es en la cuestión que va también en relación con el NEC 70. Entonces, para ese tipo de cuestiones constructivas, pues hay que cuidar siempre que cumplamos las cuestiones de esta normatividad. Sobre todo, les digo en el artículo 517, que en esta presentación vimos algunas cuestiones, como lo que es la capacidad del tablero, las cuestiones del tipo de cableado, las cuestiones de dónde ubicar el tablero, pero bueno, hay muchos puntos a revisar. De hecho, también constantemente nosotros damos luego webinars, pláticas que son referentes a lo que es el tips de instalación. Entonces, con todo gusto, Gustavo, igual por aquí van a estar ahorita los contactos de mi compañera Grace, la cual te puede acercar y te podemos apoyar con todo gusto en tu proyecto desde de lo que es el proyecto, la parte de diseño, sin ningún compromiso, Gustavo, y ya también te podemos apoyar en la cuestión, ya sea de suministro, para ver la cuestión de instalación, para supervisar este tipo de partes. Pues con todo gusto, tenemos diferentes información, Gustavo, eh, que te podemos ayudar por aquí. También nos comentan, ¿saben cuándo habrá otra sesión similar? Las damos constantemente, Hernán, por aquí es tu pregunta. Ya sea este tema, damos otra que es la teoría básica del sistema eléctrico aislado, damos otra que es tips de instalación de este tipo de áreas y también lo que son los mantenimientos de ese tipo de áreas. Entonces, constantemente en el mes estamos dando dos webinars, entonces constantemente ahí en nuestras redes nos pueden seguir y estamos constantemente dando ese tipo de pláticas, Hernán. Bueno, nos agradecen. Otra pregunta. ¿Todos los contactos dentro de quirófano deben de ser 220? Lo digo porque, le pregunta, porque el tema del neutro que existe en 110. Miren, comúnmente, Hernán, no sé si nos está diciendo de un sistema acá en México. Bueno, acá en México manejamos nosotros un voltaje monofásico de 127 volts, 127 volts para las cargas. En un sistema eléctrico aislado, a partir del secundario del transformador, tú tienes una diferencia de potencial de 120 volts, con lo cual van a operar todas esas cargas biomédicas que utilizan este tipo de áreas. Una máquina de anestesia, un electrocardiograma, un monitor de signos vitales, pues todo ese tipo de equipos o de carga manejan 120 volts. Entonces, comúnmente nosotros utilizamos ese sistema. La diferencia de potencial entre las líneas es 120 volts. Por lo tanto, a partir del secundario tú no tienes un neutro, tienes dos líneas activas, las cuales entre ellas tienes esa diferencia de potencial y que te va a activar o van a estar funcionales tus cargas de utilización. A menos que ya sea otro sistema en el cual ya manejen un sistema de 220 volts, a lo mejor un equipo de rayos X o una carga convencional que ocupe 220 volts, las puede entregar el tablero de aislamiento, pero se tiene que especificar si requiere esa salida de voltaje. Entonces, es dependiendo ya de la carga. Comúnmente son sistemas a 120 volts, 127, entonces comúnmente es la carga que se utilizan para la parte secundaria del transformador. Cristóbal también nos comenta, buenas tardes, realizan pruebas de verificación, ¿cuáles serían? ¿Y con quién? Bueno, ahorita, bueno, les dejo aquí los datos de mi compañera Grace. Con ella se pueden acercar. Aquí está su correo y está su teléfono, en el cual sí nosotros hacemos las pruebas también de verificación, tanto de puesta en marcha como de mantenimientos preventivos, que acá en México las conocemos como las 13 pruebas.
Es una serie de pruebas que se le hace al tablero de aislamiento, al sistema eléctrico, para verificar que todo está funcionando bien en conjunto. Entonces, esta verificación se puede hacer ya sea desde inicio o cuando ya hace un mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento anual, o también una puesta en marcha, que es ir a verificar que el tablero está haciendo su función y se pueda arrancar de manera correcta. Entonces, sí, sí, Cristóbal, las hacemos con todo gusto. Por aquí están, les digo, los teléfonos de mi compañera y con todo gusto ella te puede dar cualquier información que requieras. Gustavo también nos comenta, ¿ustedes tienen documentación al respecto? Sí, sí, Gustavo, con todo gusto ahí les vamos a hacer llegar a sus correos de registro la presentación. Y bueno, nos pueden solicitar cualquier cuestión técnica, tenemos manuales, cuestiones normativas. Luego también la normatividad pues abarca muchas cosas, entonces nosotros ya tenemos seccionado diferentes cuestiones normativas cuando se requieren, por ejemplo, el tipo de cableado, el tipo de transformador, dónde va ubicado el tablero. Entonces ya tenemos cuestiones ya de documentación ya muy dedicadas a ciertas áreas que les pueden llegar a servir. Y en nuestras redes o en nuestra página en la web, en www.grupoors.com.mx, van a encontrar ahí todas las cuestiones, tanto hasta de blogs, cuestiones descargables, que con todo gusto ahí los podemos, las pueden descargar. O les digo, ya sea una parte específica, con mi compañera aquí, las pueden solicitar. Gustavo, lo solicito. Muchas gracias, Gustavo. Germán. Sí, sí Hernán me comentaba que si eres de acá de México, sí es el voltaje entonces del 120 el que utilizarías en la parte secundaria del transformador. Dice, la calibración del tablero, ¿cuándo lo recomienda Luis Armando? Las recomendaciones es que se haga un mantenimiento de manera anual, que son las 13 pruebas al sistema eléctrico aislado. De manera anual se recomienda ir a hacer una revisión para asegurarnos que el monitor de aislamiento se esté alarmando los valores correctos, que esté debidamente como calibrado, ajustado, revisar cómo se encuentra el sistema de tierras, el cableado, su impedancia, verificar también las cargas. Entonces, esta revisión se recomienda hacerlo una vez al año, mínimo una vez al año, Luis. Ya a lo mejor cuando ya un sistema tiene mucho tiempo ya de uso, que ya tiene alrededor de 15 años, a lo mejor ya las cuestiones cambian porque ya tiene un desgaste mayor. Pero cuando es un sistema por debajo de los 15 años, la recomendación sí es una vez al año, Luis. Gustavo, muchas gracias. También gracias por estar aquí presente y muchas gracias a todos. Pues bueno, bueno, por último nos pregunta Cristóbal, ¿alguna guía para la capacidad según el área específica donde consultar? Hay una norma en México, por aquí se las voy a escribir, que es la NOM 016 eh, de la Secretaría de Salud. Aquí se las voy a escribir en el chat. Esta norma de la Secretaría de Salud establece los requerimientos mínimos de infraestructura para a las áreas hospitalarias. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un área quirúrgica, una sala de operaciones. En esta NOM 016 nos especifica qué equipamiento mínimo debemos de tener, tanto equipo como mobiliario. Entonces, ahí van a encontrar, por ejemplo, que para las áreas de cirugía se ocupa una máquina de anestesia, un electrocauterio, una lámpara de cirugía, un reloj cronómetro. Entonces les va a decir qué tipo de equipos mínimo deben de llevar ese tipo de áreas. Y con esto ya se pueden hacer algunos cálculos de cargas. Y con esto ya determinar, con ese cálculo de cargas, pues qué tipo de tablero de aislamiento van a requerir. Ahí lo van a encontrar, Cristóbal. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, no sé si por aquí estás, Grace. No te escuchas, Grace. No sigues sin escucharte, Grace. No sé si ahí traes algún detalle con tu micrófono. No, creo que no te lo activas, Grace, pero no se escucha. Pero bueno, no te preocupes. Por aquí, bueno, les dejo los datos de mi compañera, Graciela Barajas, es asesora comercial aquí de Grupo Ors. Por aquí está su teléfono y su correo electrónico. Y de igual manera, les digo, estamos en las redes, nos pueden encontrar en www.grupoors.com.mx. Y pues bueno, cualquier duda, pues estamos aquí a la orden. Pues muchas gracias por su tiempo y pues continúen aquí al tanto porque seguimos subiendo webinars en tiempo real.
Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una buena tarde.